terminar siendo instalador certificado de sistema EIF. Son 3 módulos. Bueno, comentarles que yo ahora que estoy presentando no les veo, pero al final de la presentación va a haber un tiempo de preguntas, pero si en algún momento dado me quieren interrumpir, abran su micrófono y me paran y así sobre el momento podemos resolver la duda. No tengo ningún problema y así también lo hacemos un poquito más interactivo. Sí que es verdad que ojalá durante la presentación, para no molestar, mantengan sus micrófonos apagados y si, ya te digo, si quieren intervenir, lo abren, consultan. Yo no les veo, pero porque al presentar solo veo la presentación, pero lo que necesiten, lo digo porque si a lo mejor escriben algo en el chat, yo no lo voy a ver, ya, pero igual me acompaña una colega que es Francisca, a lo mejor ella, si escribiera alguien en el chat, que no puede hablar por algún motivo, a lo mejor por problemas de micro, Fran, me interrumpes y me comentas la duda. Bueno, primero presentarles la empresa, quiénes somos. Yo creo que muchos conocen a Weber, ¿cierto? Como marca de productos y de morteros, de fabricante de materiales de construcción, pero Weber pertenece al grupo Saint-Gobain, que es una multinacional francesa que fue fundada como dice ahí, en 1665 la fundó el rey Luis XIV para colocarle los vidrios o los espejos que hay en el Palacio de Versalles. ¿Ya? O sea, y a partir de ahí, digamos que esa fue su primera producción. Ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Hoy día, como veis ahí, tenemos más de 1000 fábricas a lo largo de todo el mundo. Estamos presentes en 75 países, más de 170.000 personas trabajando, ¿ya? Y somos una de las empresas top en productos innovadores. Siempre estamos a la vanguardia de la innovación. Y bueno, y como decía ahí, algunas obras significativas como el Palacio de Versalles o los vidrios del Museo del Louvre son vidrios del Grupo Saint-Gobain. El Grupo Saint-Gobain, bueno, tiene, como te decía, que es parte de las empresas más innovadoras. Uno de cada 4 productos que vendemos hoy no existía hace 5 años. Aquí en Latinoamérica tenemos un centro de innovación, de investigación y desarrollo en Brasil, en Capivari, cerca de Sao Paulo, o pertenece a Sao Paulo, pero está como a las afueras, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y aquí es donde aprovechamos a hacer los viajes a los instaladores, aprovechamos a ir a Brasil y a mostrarles nuestro centro de innovación, ¿ya? Es una excusa para viajar a Brasil. Nuestro lema o nuestro propósito es hacer del mundo un mejor hogar, por lo cual Saint-Gobain siempre está buscando soluciones que mejoren el confort, la eficiencia térmica, y ahí entra muy, muy en particular el sistema EIF, ¿ya? Entonces hacemos un poco el mundo, que es nuestro hogar, mejor con unas soluciones constructivas. A través de eso, digamos que cumplimos nuestro propósito como compañía. Y como te decía, Weber es una de las marcas que está presente aquí en Chile y que pertenece al grupo Saint-Gobain, pero tenemos muchas más marcas dentro del grupo, ¿ya? Aquí en Chile estamos con las marcas Weber, Provekin, GCP, Criso, Norton, Tecbond. Faltó también PAM, que está aquí, también está en Chile. Volcán también está en Chile y Saint-Gobain es accionista de Volcán. Los que conocen
la Volcanita, ¿cierto? Impec, también distribuimos la marca Impec, que son membranas asfálticas. Y Sober también es una marca que puedes encontrar a través en Chile, pero la traen otros distribuidores. ¿Ya? Y hay muchísimas marcas más que no están acá dentro del grupo. ¿Ya? Pero estas son como las de construcción en Latinoamérica. Estamos presentes a lo largo de todo Chile a nivel comercial, pero tenemos un centro productivo en Lampa, que aquí podemos ver un poco la planta de Lampa. Esta la llamamos Lampa uno, es la original, la primera planta, zona de acopio de sacos. Ahí es donde están las materias primas en polvo, arena, cemento, polímeros. Y es la casa matriz. Aquí está la casa matriz del Grupo Saint-Gobain en Chile. ¿Ya? En las esteras también hay oficinas del Grupo Saint-Gobain y aquí tenemos la línea de productos químicos líquidos, productos, aquí digamos fabricamos polvo y algunas pastas y aquí fabricamos todo lo que tiene que ver con bases solventes, asfálticos o ya más químicos, eh, pinturas y demás. En Coronel tenemos otra planta productiva. Como os decía, yo estoy aquí en Concepción y veo toda la zona sur. Y aquí tenemos otra planta que aquí solo fabricamos lo que es la línea de polvos. ¿Ya? Aquí algunas fotos. Bueno, esta es la foto de las entradas de la oficina. Y aquí tenemos un robot, un brazo, que es el que se encarga de ir apilando los sacos en en la producción. Aquí tenemos, como te decía, tres plantas productivas, pero también tenemos presencia en un centro de distribución en Valparaíso, un centro de distribución en Coquimbo y en Iquique también tenemos centro de distribución. Así que pueden encontrar, yo supongo que la mayoría hoy están de Santiago, pero sé que algunos también me siguen, nos están viendo también de aquí de la zona sur y espero que haya gente también del norte. Pensé que te sentaría en forma. Resumiendo Ay, un poquito, ahí, Fran, si puedes silenciarme a ese usuario. El nivel de familias de productos, no solo fabricamos safe o no solo fabricamos químicos de construcción, lo más fuerte somos pegamentos para fragüe, pegamentos y fragues, morteros y hormigones, morteros de reparación, epóxicos, grout, químicos para la construcción, tipo aditivo uno, aditivo 2, aditivo 3, desmoldantes, membranas de curado, productos de tabiquería para la volcanita, pasta muro, ¿ya? Y lo que vamos a profundizar hoy que es el sistema E. El, este curso tiene tres módulos. Está dividido el día uno, que es hoy, vamos a dar los fundamentos del sistema AIF. El día 2 la instalación, cómo se instala correctamente el sistema AIF. Y el día 3 vamos a hablar de cómo son las diferentes terminaciones, acabados y también las patologías que nos podemos encontrar y cómo se mantiene el sistema después de instalado para lograr que tenga una mayor durabilidad. Por- Así que vamos a partir el día de hoy con el contenido del módulo uno, ¿ya? Objetivos del sistema, desempeño energético, qué es el sistema AIF, cuáles son sus componentes y como decía, también vamos a dejar un espacio al final de la presentación para pasar la asistencia y resolver las preguntas. Objetivos. Como te decía, el curso son tres módulos, aproximadamente
2 horas, ¿cierto? Y después vamos a tener un examen online al cual les van a mandar un link ya para probar ese examen. Tienen que sacar mayor a un 4 y decirles que la escala es arriba de un 70%. No es una prueba fácil, pero todo lo que se pregunta lo vamos a ver mencionado acá. Ya, en caso de no aprobar, no se manda el diploma. Ya, y ese es el primer paso para lograr ser instalador certificado por Weber. ¿Ya? ¿Qué significa ser un instalador certificado? Se amplía la garantía ya en las obras. El equipo de ventas lo tiene como una persona para recomendar, ya como una empresa para recomendar en las obras que estamos. Nosotros tenemos aproximadamente 22 ejecutivos técnicos comerciales visitando las obras, todas las obras, y estamos presentes prácticamente en todos los proyectos de Chile, ya sea no solo por el EIF, sino porque llegamos a través de otros productos. Y muy habitualmente nos consultan, ¿cierto? Oye, o nos piden recomendación de instaladores. Y solo recomendamos, evidentemente, a los que tenemos seguridad de que conocen nuestra solución y que tienen el conocimiento para instalarlo correctamente. ¿Ya? Hay beneficios y hay eventos que se hacen para los instaladores y las empresas contratistas. Como decía, para explicar un poquito, se aprueba el curso ya de estos 3 módulos y después empezamos a tener contacto con la empresa. Hay que haber tenido, para pasar a ser certificado, al menos instalado 1000 metros cuadrados o 3 obras, aunque que si son 3 obras pequeñas y no llegaste a los 1000 metros, que hayamos visitado o que tengamos el respaldo de que se instalaron correctamente. Y evidentemente, claro, para ser instalador certificado tienes que ser empresa contratista y poder emitir facturas y tener un mínimo de antigüedad de 2 años ya trabajando. Esos son como las características. A nivel de introducción, importancia del sistema, ¿cierto? ¿Para qué sirve o cuáles son sus principales beneficios, diría yo? En primer lugar, el confort, ¿cierto? Porque logra mantener la estancia a una temperatura adecuada, ya sea en invierno o en verano, ¿ya? Manteniendo una estabilidad, ¿ya? Pero además sumado a que lo consigue de una manera eficiente. ¿Ya? Puede llegar a ahorrar en energía, en consumo, combinándolo con soluciones de techo, ventana, que es por donde también se pierde mucho del calor o del frío, en verano sobre todo. Aquí en Chile, para lo que más se piensa en el EIFE es más para aislarlo del frío más que del calor. Ya la reglamentación térmica actual piensa más en efectivamente en protegerlo de las bajas temperaturas, pero también funciona en zonas de alta temperatura. Para mantener ese confort y para mantener una temperatura estable sin necesidad de un gran consumo de calefacción. ¿Por qué se ha impuesto tanto el sistema en Chile? Porque efectivamente hace años se detectó que había mucho material particulado a causa de las estufas de leña a nivel país. En Santiago a lo mejor no había tanta estufa de leña, pero hay mucho smog también. Entonces, la electricidad se produce a través de la quema de carbón o en el fondo del gasoil. Entonces, se genera mucha calefacción, mucho consumo energético. Cuanto más consumo energético, más contaminación. ¿Ya? Con lo cual, el Estado hace años dijo, oye, tenemos que mejorar la aislación térmica
de nuestras viviendas y generó una nueva reglamentación térmica que con los años ha ido siendo cada vez más estricta. ¿Ya? Esto partió en el 2007 y hoy día, en 2025, en noviembre, entró en vigor la última etapa de la reglamentación térmica que prácticamente va a hacer que el 95% de los proyectos que se ejecuten para poder cumplir con la reglamentación térmica fácil se haga con sistema AIF. Entonces va a ser un sistema que va a estar presente prácticamente en todas las obras nuevas. Envolvente térmica y desempeño energético. ¿Qué es la envolvente térmica del edificio? ¿Ya? Envolvente, ¿no? Como su propio nombre indica, es lo que envuelve, valga la redundancia, nuestro edificio, ya sea techo, muro, ventanas, las ventilaciones, los sellos para las infiltraciones, condensación, de control de condensación, también la envolvente va a ser un gran aliado para evitar las posibles condensaciones y todo lo que se relaciona efectivamente con que separa el interior del exterior, ¿no? Eso es como lo que podríamos denominar como envolvente. ¿Qué es lo que hace tan eficiente el sistema? ¿Ya? Aquí tenemos un esquema de cómo trabaja el sistema. A un lado tenemos la temperatura a 3 grados centígrados. Bueno, a 3 grados no creo que haya nieve, pero muy representativo. Pero nosotros queremos, no sé si ustedes tienen termómetro en casa, pero para mantener un confort adecuado se habla de mantener la casa dentro de los 20 a 23 grados, ya aproximadamente. A los 20 grados ya empieza uno a sentir que está fresquito. ¿Ya? Y sobre 23 ya empieza uno, yo creo, a tener un poquito de calor. Alrededor de la estufa, claro, a lo mejor tienes 27, pero eso va perdiendo. Pero en el ambiente de la temperatura normalmente se habla de un buen confort, 21, 22 grados para que el cuerpo tenga un buen confort. ¿Ya? Pero para lograr esto eh, tienes que aislar térmicamente. Hay diferentes maneras de aislar. Puedes aislar por el exterior, como se ve en este esquema, o también podrías aislar tu vivienda por el interior. El EIFS es muy eficiente porque cuando tú aíslas, como se ve aquí, por el exterior, ya de cara hacia la parte, en este caso, más fría, tu muro de hormigón, tu muro interior, absorbe esa temperatura que tú generaste. Entonces es como que funcionara como una pila, que tú la recargas con temperatura. Entonces cuando tú interiormente apagas la estufa o tu fuente de calor, tu muro está a la misma temperatura del interior, con lo cual cuando empieza a bajar la temperatura interiormente, el muro te devuelve algo de temperatura. Eso es lo que llamamos inercia térmica, ¿ya? Y el hormigón es un material que tiene una muy buena inercia térmica, o mucha inercia térmica se podría decir, porque absorbe la temperatura y la va soltando despacio. Lo malo, y cuando es para Leif, funciona muy bien que el muro sea de hormigón porque devuelve el calor muy lentamente, pero lo devuelve y lo acumula. Pero si tú, por ejemplo, no aislaras con EIF y aislaras por el interior, el muro estaría a 3 grados en invierno y a 40 grados en verano, ¿ya? Con lo cual, ese muro en invierno sería una fuente de frío que
lograría traspasar esos 3 grados, aunque luego durante el día esta temperatura subiera, tu hormigón va a seguir a 3 grados todo el día y nunca se va a llegar a calentar, con lo cual tu interior siempre va a costar, vas a tener mucho mayor consumo energético, ¿ya? Además, otro de los beneficios, digamos, que tiene el sistema es que evita la condensación superficial e interseccional porque tiene muy buen comportamiento higrotérmico. ¿Esto qué significa? Que como tú aislaste por el exterior y tu muro está a la temperatura interior, el vapor de agua que nosotros generamos internamente en la vivienda no se condensa porque eh, le da tiempo al vapor a traspasar el muro, ¿ya? Cosa que no le pasaría si este muro estuviera frío. Nuestro vapor de agua le pasaría lo mismo que pasa cuando el vapor de agua toca el cristal, ¿cierto? Que el vapor va a pasar, subió mucho y al tocar una superficie fría, se condensa, ¿ya? Y eso es lo que lo que genera condensaciones y lo que genera en el fondo patologías como los hongos y demás. Entonces, con el EIF minimizamos esa condición o ese riesgo de condensación, ¿ya? Aquí tienes eso, cómo se comporta la curva, digamos, hidrotérmica que hace el vapor hasta que termina condensando, pero aquí ya condensa cuando está fuera. Si esto fuese al revés, esta línea, el aislante estuviera dentro, el punto de condensación sería al momento de tocar el hormigón. Y por supuesto, como último punto, como es una envolvente por el exterior, logramos eliminar todos o casi todos los puentes térmicos, con lo cual no hay una interrupción del aislante. ¿Ya? Cuando uno aísla por el interior, ¿qué pasa? Que solo puede aislar de piso a muro, o sea, de piso a losa, al techo. Pero entre el canto y la losa está sin aislar. En cambio, cuando tú aíslas por el exterior, puedes traspasar los 2, los 3 pisos, lo que quieras, todo seguido. Cosa que no pasa cuando aíslas por el interior o entre medias, porque queda interrumpida por las diferentes plantas. ¿Ya? Lo mismo lo mismo pasa para el interior, ¿ya? Perdón, lo mismo pasa para cuando es verano, también funciona muy bien porque no permite que el muro se caliente y va a mantener igual la temperatura interior, 20 grados en verano, el muro va a estar en 20 grados y no vas a necesitar poner el aire acondicionado porque tu muro también te va a apoyar. Si este aislante no estuviera, este muro, en vez de estar a la temperatura interior, estaría a la temperatura exterior y por la noche seguiría, a pesar de que bajara la temperatura, este muro seguiría transmitiendo esos 35 grados hacia el interior, con lo cual también tendrías un consumo de aire acondicionado, por ejemplo, en verano. Seguimos con la eficiencia. Aquí tenemos un ejemplo del consumo energético que tiene las diferentes formas que nosotros aislamos una vivienda. Ya, como estamos hablando de EIF, vamos a hablar de la aislación del muro. Aquí veis por dónde están las pérdidas energéticas. Por el techo se pierde la mayor parte, 43%. Por eso, la primera reglamentación térmica solo consideraba, aquí en Chile, aislar techumbre. En 2007 dijeron, ya hay que aislar también los muros.
¿ya? Que es la parte que se pierde el 32%. Y ahora, en la nueva, en 2025, ya aparece, perdona, en el 2007 también, aparte de muros, dijeron que había que cuidar también el piso, ¿ya? Y salió reglamentación para aislar las losas ventiladas y los muros. También se habló de ventanas, pero muy levemente, y ahora en la nueva reglamentación térmica del año pasado, que ya está vigente este año, también cambia la reglamentación a ventanas, a infiltraciones y mantiene las losas ventiladas, pero también empieza a hablar de piso o zonas enterradas, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo de la diferencia en eficiencia energética. Cuando nosotros no aislábamos, y cuento un poco la historia en el tiempo de los años para que se entienda, porque cada uno de estos 4 esquemas es como se aislaba en las distintas épocas aquí en Chile. En la primera podríamos decir que así se aislaban los muros hasta 2007, ¿ya? ¿Qué es lo que se colocaba? Nada, ¿cierto? La reglamentación térmica solo hablaba de techumbre, con lo cual los muros estaban al aire, con la materialidad que sea. Haciendo ese cálculo, el mismo muro sin aislación térmica, para mantener el- la temperatura a 20 grados interiormente, eh, con una estufa eléctrica, se consumían un promedio de 96 watts por metro cuadrado, ¿ya? Para lograr mantener una estancia en 20 grados centígrados con una temperatura exterior de 1 grado. Ese es el consumo energético. Cuando en 2007 dice la nueva reglamentación térmica o la modificación, oye, también hay que aislar los muros. Y sale una solución de aislación térmica que iba con una volcanita y un poliestireno LPS pegado a la volcanita y lo pegaban por dentro. Que yo me imagino que todos la conocen, no voy a decir marcas. Entonces llegaban y colocaban la aislación, era bastante económico y además iba con la volcanita, ¡pum! Y quedaba terminado. Pero resulta que ese consumo, esa aislación reducía el consumo, pero lo reducía poco. Pasaba de 96 a 80, o sea, lo reducía ni un 10%. Cuando avanza un poquito esta reglamentación y ven que no es tanto el consumo, entre medias aparecen los PDA, los planes de descontaminación atmosférica para diferentes zonas, sobre todo para las zonas que tuvieron o que tenían saturación de material particulado, como Padre de las Casas, Temuco, zonas que consumían mucha leña por tener más frío. Y el PDA se pone más estricto y el PDA es una previa a la norma que tenemos hoy, ¿ya? Y aparece con mucha más fuerza el sistema AIF y se empieza a aislar por el exterior, ¿ya? Y aquí vemos la diferencia. Aquí ya empezamos a tener diferencia. Aquí ya bajamos a 58. Si hablásemos en porcentaje, sobre 96 sobre 58, estamos hablando de casi un 40% de ahorro energético. Y entre 80 y 58 estamos hablando prácticamente de un 30% de ahorro energético. ¿Ya? Entonces, en promedio, podemos decir que con el sistema AIF somos capaces de ahorrar más de un 30% respecto a las soluciones, a otras soluciones, ¿ya? Y además, esto ya sería, esto ya es lo que trae parte de la nueva reglamentación térmica. Hoy es poco lo que se está haciendo, pero ya se está empezando a aislar bajo
terreno y bajo fundaciones, ¿ya? Y con eso logramos reducir ya mucho más, incluso a 29 con una envolvente perfecta. ¿Ya? Si os fijáis aquí sería una envolvente total y aquí ya estaríamos hablando de un ahorro mucho mayor. ¿Ya? Esto es teoría y esto es en laboratorio. A la hora de de la construcción es un poquito más difícil llegar a estos números, pero es un ejemplo para entender la diferencia que hay entre aislar por dentro, aislar por fuera. Si están pensando en mejorar la aislación de su casa, háganlo por el exterior y automáticamente van a reducir el 30% en la factura del gas o de la leña o del pellet, depende de lo que usen. Así que en el fondo es una gran inversión, ¿ya? Se recupera 2 a 3 años, porque claro, a lo mejor el costo es un poquito mayor al principio que colocar algo por dentro, pero en 2 o 3 años has recuperado la inversión a través de la eficiencia del ahorro energético en el fondo. ¿Ya? ¿Qué es el sistema EIF? Bueno, aquí el sistema EIF, como veis aquí hay varias maneras que lo llaman. ¿Ya? EIF significa Exterior Insulation Finish System, ¿ya? Que es exterior, ¿cierto? Se entiende, es insulation, aislación, finish, terminación y S de sistema. Sistema de aislación exterior con revestimiento final, ¿ya? La traducción al español. Aquí está en español SATE, sistema de aislación térmico exterior. Ya siempre es importante que tenga la E de exterior. EWIS es también Exterior Insulation, Wall, ETICS también es Exterior Insulate, Construction Systems, o CI que es Aislación, Insulation, Construction. ¿Ya? Son diferentes formas de cómo lo llaman en los distintos países. Aquí en Chile nos gustó hablar en inglés, así que le pusieron Exterior Insulation Finish System y en España lo llaman SATE, que queda más feo, queda más vulgar. Así que, y sobre todo que llegó a Chile a través de especificaciones de allí, de Estados Unidos. Lo trajo el primer mall. El EIF, la primera obra que trae EIF a Chile es para construir un mall que venía especificado con sistema EIF desde Estados Unidos, de Cencosud, me parece que era. Bueno, y aquí tenéis, y todo esto significa, es un kit, es una mezcla o una suma de diferentes productos que forman un sistema, una aislación, un adhesivo, ¿cierto? Una malla, unos adhesivos envolventes para la malla y una textura de terminación, que lo vamos a ver aquí paso a paso. Aquí tenemos un detalle, ¿cierto?, de cuál es el sistema. Este es el sistema o las diferentes partes. Tenemos el adhesivo, ¿ya? Es un adhesivo con el que vamos a pegar el aislante. Después tenemos ese mismo adhesivo que es con el que vamos a embeber la malla, que va a quedar entre dos capas de adhesivo, y luego vamos con las dos capas de terminación, que es un primer, como una imprimación, un fondeo previo a la textura, previo a la aplicación de la textura.
Y aquí tenemos los mismos, porque aquí está como solo en un muro y aquí tenemos los mismos, pero ya con algún detallito más. Por ejemplo, tenemos el número 10, que está acá, que es un refuerzo en diagonal que se coloca para evitar fisuras. El 9, que también está aquí, tienes aquí lo que llaman el encapsulado, ¿ya? Que es el punto de arranque que hay que dejar hermetizado completamente y donde la malla vuelve hacia el muro para poder dejar todo eso bien, bien aislado. El 8 que está acá y aquí también, es la textura de terminación que se aplica. Normalmente lo que se coloca son granos, texturas o pastas, morteros acrílicos también lo llaman, que en el fondo es granito para lograr, lograr que todas las imperfecciones que hubieran podido quedar con el maquillaje, el grano ayuda a falsearlas y que no se note. ¿Ya? Encapsulado siempre en el arranque y en el final, siempre tiene que estar hermetizado el sistema, refuerzo siempre en las esquinas, cortagoteras para evitar que el escurrimiento salga hacia el centro de la fachada y puede manchar la mancha de los cristales o genere escurrimientos, manchas sobre todo. Refuerzos, perímetros en los rasgos de las ventanas también tienen que ir, todo lo que son ángulos tiene que ir reforzado, y en las ventanas tiene que haber también un refuerzo porque son puntos críticos. ¿Ya? Todos los vértices, ventanas o puertas, ¿ya? Siempre donde haya un ángulo recto tiene que ir reforzado de alguna manera, ¿ya? Entonces, resumiendo, tenemos que el sistema AIF, ¿ya? Tiene muchos beneficios. El primero, reduce el consumo energético. Segundo, aprovecha la inercia térmica y anula los puentes térmicos, ¿ya? Que viene de la mano de reducir el consumo. A través de su inercia térmica y de anular los puentes térmicos, conseguimos una reducción del sistema del consumo energético. Algo que nos gusta mucho es que también sirve para plomar y corrige las imperfecciones de la obra gruesa. ¿Ya? Si nos quedó un poquito desaplomado, ahí le meten otra plancha y lo van raspando y lo van aplomando. Trabajo por el exterior en espacios no habitados, otro de los beneficios, se puede intervenir una vivienda sin necesidad de que te tengas que ir de la casa o de trabajar por el interior. Así que gracias a eso también hay mucha gente beneficiándose de un sistema, de un subsidio térmico que hay, que te aíslan la casa o el edificio por fuera y sin molestarte cumpliendo ciertos requisitos. Con lo cual además no te quita el espacio interior, con lo cual interiormente también constructivamente para el constructor la inmobiliaria puede tener más metros cuadrados en su casa habitables, con lo cual puede vender el departamento o la casa con algunos metritos más por metro cuadrado, porque se lo ganan a la fachada nada más eso. Y al final todo suba. Además, como es una aislación que viene con la parte, viene por el exterior, también protege todo lo que es la estructura, lo protege de los cambios de temperatura, frío, calor, lluvia, agua, ¿ya? Con lo cual, con eso, un edificio de ladrillo, de hormigón o de metalcom, cuando está protegido, va a durar muchos más años que si estuviera a la intemperie. Sirve para todo tipo de obra, ya sea obra nueva, reacondicionamiento, y además hoy día es ideal para cumplir los parámetros de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y cumple la nueva normativa
ya te digo, hasta el extremo de casi que sea una de las soluciones que se va a imponer, no porque sea la única, sino porque relación calidad, precio y eficiencia es la que va ganando. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, como hablábamos, se habla de aislante, ¿ya? Y se habla de aislación térmica. Aquí en Chile el 99% de las obras se hacen con EPS, que es poliestireno expandido, ¿cierto? Pero el sistema AIF se podría hacer con cualquier tipo de plancha, eh, o incluso con aislante preparado proyectable, ¿ya? Evidentemente, para que sea AIF, tiene que ser por el exterior. Esa es la única condición, colocar el aislante por el exterior. Cada plancha requiere algunos métodos de pegado probablemente distintos. Lanas de vidrio o lanas minerales deben ir acompañadas con fijación mecánica. Mortero termoaislante, que este es un producto que hoy día solo lo tenemos en España y a lo mejor un poco en Argentina. Eh, este se proyecta y se proyecta en varias capas. Es muy eficiente, pero no permite grandes espesores, ¿ya? Y no ha llegado a Chile porque como es muy ligero, sería transportar mucho aire y se van los costos. Entonces, relación con el EPS, sigue quedando el EPS más económico, con lo cual es una apuesta difícil que este le gane terreno al EPS. Por eso no lo hemos traído para acá. Creemos que no hay mercado, pero es interesante. Corcho también se pueden colocar con planchas de corcho, fenólicas y XPS, que cada una tiene unas características distintas. La lana mineral o la lana de vidrio tiene una característica técnica que es resistente al fuego, con lo cual puedes lograr mejorar por el exterior la resistencia al fuego de la vivienda. La fenólica, si os fijáis, este numerito que hay aquí es su conductividad térmica. Cuanto más baja es la conductividad térmica, se puede decir que más resistencia térmica tiene, con lo cual más le cuesta conducir ya sea hacia adentro o hacia afuera el frío, el calor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esta placa fenólica necesita mucho menos espesor para conseguir lo que conseguirías con un EPS, ¿ya? Y esta plancha, que es el XPS, tiene la característica de que es eh, impermeable. ¿Ya? No absorbe agua. Todas las demás absorben agua. Entonces, cuando hablamos de que es un EIF que vaya a ir bajo terreno o que vaya a estar en contacto con humedad, deberíamos ocupar el XPS, que igual este producto es importado, todavía no tenemos fábricas en Chile, con lo cual es difícil de conseguirlo y no hay en todos los espesores y se hace muy caro, con lo cual la opción más económica siempre es el EPS, pero para los muros enterrados o todo lo que esté en contacto con el terreno, hay que impermeabilizarlo de alguna manera y protegerlo de toda la humedad, porque si no pierde su condición de aislación, ¿ya? Y como veis, hay que tener la precaución de que cada uno tiene una conductividad diferente, con lo cual para cumplir con la normativa, probablemente cambie el espesor que tienes que colocar, ¿ya? Un dato importante que tenéis que tener en cuenta es que eh, muchas veces se habla de densidad, pero la densidad, como veis aquí, no afecta tanto a la resistencia térmica, ¿ya? Es muy poquito, con lo cual, por mucha densidad que aumentes, densidad, todos entienden que es los kilogramos que tiene la plancha por metro cúbico, ¿ya? La plancha que tú encuentras hoy en el retail
es de 10 kilos de 10 kilos metro cúbico de densidad, y la que nosotros recomendamos para instalar el EIF es de 10, o sea, de 15 o de 20 kilos, ¿ya? ¿Por qué? No porque aíslen más, sino porque tiene un mejor comportamiento mecánico. Si tú vienes a instalar un EIF en la plancha de 10 kilos, probablemente esas perlas se separen, se rompan y tengas muchos, muchos problemas de instalación, por lo cual nosotros no permitimos que el EIF se instale con planchas de menos de 15 kilos por normativa. Y esto es una norma que nosotros hemos tomado desde Estados Unidos. Y la plancha ideal para instalar EIF es de 20 kilos de densidad, que no tiene que ver con el espesor. El espesor va a depender de la zona térmica. Y como veis aquí abajo, la densidad, tienes por un lado es la densidad y por otro lado tienes la conductividad. También varía, pero como veis es insignificante lo que varía entre 15 y 20, de 0,04 a 0,03 en números tan decimales. A la hora de calcular el cambio de resistencia térmica es poquito lo que mueve la aguja. O sea, siendo específicos, para lograr la misma resistencia térmica con una plancha de 15 y con una de 20, solo habría una diferencia de espesor entre 2 y 3 milímetros entre planchas. O sea, quiere decir que para tener la misma, si tú tienes una plancha de 3 centímetros y 20 kilos de densidad, para tener la misma resistencia térmica tendrías que tener una de 3,3 centímetros. Y las dos, en ese caso, la de 15 y la de 20, tendrían la misma resistencia térmica, ¿ya? Con lo cual, lo importante aquí, y creo que aquí les voy a dar una pista, creo que es pregunta de prueba, lo más importante para la resistencia térmica no es la densidad, sino que es el espesor. El espesor es lo que de la plancha es lo que te va a dar la resistencia térmica. Y la densidad es lo que te va a dar las propiedades mecánicas de la plancha, la resistencia que tiene. ¿Ya? Mayor espesor, más resistencia, mayor eficiencia energética. ¿Ya? Perdón. ¿Cuáles son los componentes? Ya. Nosotros en Weber tenemos diferentes adhesivos para Leaf, ¿ya? Dependiendo del tipo de estructura a la que nos vayamos a pegar, digamos. Todos tienen claro, ¿no? Una estructura rígida puede ser hormigón, y una estructura flexible, nosotros llamamos estructura flexible cuando son pues estructuras de metalcón que van revestidas con placa o de madera, con palos y OSB, por ejemplo, ¿ya? Las estructuras flexibles, a diferencia de las rígidas, ¿cierto? Se mueven mucho más, que someten a muchos más esfuerzos el adhesivo de la plancha, ¿ya? Con lo cual está sometido a un mayor esfuerzo en el pegado y luego incluso en la capa, en el revestimiento también final, ¿ya? Entonces nosotros tenemos adhesivos que son para pegar sobre sustrato flexible, pero también tenemos adhesivos más económicos que son para pegar sobre sustrato rígido, ¿ya? Sustrato rígido 100%, tenemos un adhesivo que es el Pega-Eif, que solo lo recomendamos para pegar sobre estructuras rígidas. Luego tenemos la pasta Pro, que está aquí arriba también. Para sustrato rígido, como veis abajo,
también sirven los de arriba, ¿cierto? Porque esto es como lo más básico, lo que menos se mueve. Entonces, en hormigón podrías pegar con pasta Pro, con Pega Ave o con base Coat. Pero para pegar sobre una estructura flexible, ya no solo puedes ocupar dos adhesivos. O el adhesivo para el base Coat, ¿ya? O la pasta Pro. ¿Cómo decido uno u otro? Dependiendo también de esta estructura a la que vayamos a trabajar. No hay como un manual o una cosa, hay ciertos parámetros, pero en cada obra hay que evaluar la complejidad. ¿Ya? Por regla general, hablamos de que si tienes un edificio, un primer piso de ladrillo y un segundo piso de metalcom, que es algo muy habitual en casas, podemos ir con adhesivo en polvo tipo base coat. Si luego resulta que no, oye, los dos pisos son de OSB y va a tener una estructura que va a sufrir un poquito más, oye, ya nos vamos a la pasta Pro que tiene un performance de mayor flexibilidad. ¿Ya? Y aquí tenemos también un producto que es para trabajar este EPS que va a quedar bajo nivel de terreno. ¿Ya? Esta es la pasta Proflex, que con esta pasta lo que evitamos es que el agua traspase hacia la plancha. ¿Ya? O es una pasta mucho más flexible si quisiéramos trabajar como la solución directa play también sobre uno ASB, por ejemplo, o necesitamos un performance. Al final, con un adhesivo de mayor performance, lo que logramos es asegurar minimizar los posibles problemas de postventa, ¿ya? Otro de los componentes más importantes del sistema es la malla, ¿cierto? Que es la que va a soportar los impactos o los movimientos, o dilataciones y demás. ¿Ya? Siempre tiene que ir embebida en dos capas de adhesivo. Se coloca la primera capa, se coloca la malla y se coloca la segunda capa. Con ella soportamos y distribuimos todas las tensiones que tiene todas las tensiones que se producen en el sistema. ¿Ya? Algún dato importante es que la resistencia a la tracción debe ser mayor a los 1000 newtons en 5 centímetros, ¿ya? Y debe soportar también los golpes junto con el adhesivo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tienes algunos datos. 1,7 a 3,45 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y cuando ya le colocas con doble adhesivo, ya sube a 3,45 a 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esto se entiende que siempre con malla de 153 gramos por metro cuadrado, que es la que nosotros colocamos, ¿ya? Con la malla evitamos que aparezcan fisuras, ¿cierto? Y que el sistema no se craquele, porque sin la malla se fisuraría completamente, ¿ya? Todo de resistencia al impacto, trabaja como un mallazo en el hormigón y evita las fisuraciones. Luego, la nueva reglamentación, perdón, un poco de agua. La nueva reglamentación térmica incluyó eh, la hermeticidad, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos un sistema, un subsistema, por decirlo de alguna manera, subsistema que hace hermética la construcción y que se coloca previamente al sistema EIF, ¿ya? Eh, Esto es aplicable a cualquier sustrato en el que se quiera pedir una gran hermeticidad, ¿ya? Pero es obligatorio sobre madera, porque esta membrana impermeable que genera la hermeticidad también es un promotor de adherencia, ¿ya? Y es un promotor de adherencia para sustratos de madera, ¿ya? Entonces,
cuando tú tienes un sustrato de madera, ahora que hay mucha construcción en OSB o en panel SIP y va a llevar encima un EIFS, obligatoriamente vamos a pintar con esa membrana líquida que es, a la vista se aplica como una pintura que veis ahí de color amarillo, ¿ya? Y en las juntas, para puentear y darle y otorgarle toda esa hermeticidad, se coloca un velo de geotextil que va a quedar puenteado con la membrana y dejando completamente hermético esa junta. ¿Ya? El producto se llama Supermetic Wall Coat, que es esta membrana líquida amarilla, y el geotextil viene con un rollo que es de 40 centímetros de ancho. Se puede cortar a un tamaño de 20 centímetros y se coloca como si fuese una wincha. ¿Ya? ¿Qué es lo que evita? Pues evita todas estas fugas o busca hermetizar para que no haya fugas de aire y se pierda eficiencia energética en el sistema, porque si tú calefaccionas pero tienes pérdidas de aire o pérdidas o entradas también, porque oye, hay un punto en el cual a veces sale aire, pero también puede salir aire caliente, pero también en invierno estar entrando frío, se generan esas pérdidas, ¿ya? Igual que los espacios que quedan entre las puertas, las ventanas, por ahí hay fugas, ¿cierto? Bien, aquí hay un QR que les había dejado para que coloquen su asistencia y voy a dejarle, o a ver si puedo, porque no sé si lo pueden, voy a copiar esto en el Teams, aquí, aquí, ¿dónde está? Aquí estamos, voy a dejarlo en el chat y ahora vuelvo, ¿eh? Por si acaso aquí, si no pueden por algún motivo hacerle foto al QR, ya por aquí van sumando su asistencia para que los tengamos considerados al enviarles la prueba. Aquí se anotan al módulo 1. Si alguien tiene algún problema, nos lo comenta. Hola, disculpe. La, Sí, asis- la asistencia aparece del día miércoles, jueves y viernes. ya. Y la vamos a colocar todos los días, va a haber que anotarse, digamos. El QR va a aparecer en todas las sesiones. Perfecto, lo digo como hoy es martes. Ah, bueno, puede ser que esté arrastrado. Ah, que solo aparece miércoles y jueves. No te Miércoles, entendí. jueves y viernes. Ah, bueno, Los 3 días. arrastró, pero no te preocupes. Pon la del miércoles entonces. Primer día, miércoles, Ya, gracias. pero que es el día 1 en el fondo. Y por hoy, hasta aquí llegaba la presentación. No sé si ahora viene el espacio de preguntas. Voy a dejar la presentación aquí a la mano y voy a ponerme aquí para vernos, si es que
Si es que alguien quiere comentar o preguntar o le quedó alguna duda, es el momento. No hay preguntas tontas, ¿cierto? Sofía levantó la mano. Sí, yo quería hacer una Interrumpe consulta. nomás. Dígame. Sí, habló sobre el tema de la resistencia al fuego. Eh, Sí, el sistema AIF, qué tan resistente al fuego es? el sistema EIF no es resistente al fuego ni es un sistema para que tenga resistencia al fuego, ¿ya? Lo que sí que tiene que tener es una reacción al fuego. Hay que diferenciar entre resistencia y reacción. Cuando se habla de resistencia, en construcción, lo que se mide es el tiempo, porque cualquier material se quema, ¿cierto? Y lo que se habla de resistencia es los minutos que tiene un material hasta que colapsa, ¿ya? Dos planchas de volcanita tienen una resistencia al fuego de R15, por decir algo. No me lo sé de memoria, estoy inventando, ¿eh? Entonces, R15, ¿qué significa? Que esas dos planchas de volcanita tardan 15 minutos en colapsar. ¿Cómo se mide eso? Eh, Porque una de dos, o la plancha colapsa o sube mucho, aunque no colapse, pero subió mucho la temperatura del otro lado, evidentemente no del lado del fuego, sino del otro lado, aumentó tanto la temperatura que se puede decir que ya se terminó el ensayo, ¿ya? Y ahí es donde se mide la resistencia, en minutos que mide el material. Cuando yo hablaba de resistencia al fuego es porque la lana de roca o la lana mineral sí tienen resistencia al fuego. La lana de roca tú la colocas en un tabique, ¿ya? O en un EIF, pero para entendernos, para hacer el mismo ejemplo, tú tienes un tabique de volcanita con dos volcanitas, una a un lado, otra a otro. Sin lana de roca tiene una resistencia R15, pero con lana de roca tiene una resistencia de R60, ¿ya? Entonces, la lana no se quema porque además de tener una alta resistencia al fuego, también tiene una reacción muy buena y es que no se quema, porque es mineral, es como el yeso. El yeso tampoco se quema. Termina colapsando, pero no se quema, ¿ya? En cambio, el EIF, como conocemos, como siempre se hace con poliestireno expandido, lo único que se pide es que sea autoextinguible. ¿Qué significa? Que cuando la llama se le acerca, se va a derretir, pero su reacción al fuego no va a ser acelerante. Simplemente se va a derretir hasta donde le llegue la llama, pero el fuego no va a correr, no va a ser como una mecha, ¿ya? Se va a quemar. La malla tiene la misma propiedad. También en nuestro caso hay otros fabricantes que no, pero en nuestro caso, nuestra malla tú la enciendes y es autoextinguible, aunque es menos peligroso, digamos, que la malla no lo sea, sincerándolo, porque como está embebida entre mortero cementicios, nunca va a correr el fuego por la malla, digamos. El componente crítico que más hay que revisar o que más debe cumplir, que está normado igual, es el poliestireno expandido, que efectivamente no debe, tú si haces la prueba, un poliestireno de obra y le pasas un encendedor, vas a ver que se derrite y no circula. Si eso lo haces con una caja de Plumavit de la tele, ese no tiene el aditivo que lo hace autoextinguible y se va a quemar entero, ¿ya? Porque no es material de construcción.
Esa es un poco la diferencia. Y si quisieras tener una fachada resistente al fuego, tendrías que hacer el EIF con lana de roca, por ejemplo. No sé si logré... Sí, la lana de logré- roca tendría que ir como sustrato o como revestimiento sobre Si el quieres hacer, poliestireno. mira, si quieres hacer una fachada, a ver si tengo aquí una foto del... Mira, si colocáramos esta... Cuando hay un incendio, normalmente el fuego sale por la ventana del interior hacia el exterior, ¿ya? Hay dos maneras de proteger tu estructura. Si tú dices, no, es que me preocupa la edificación porque al lado de la casa tengo al vecino que tiene el tremendo quincho y sube la chimenea y me da miedo que me queme la casa con la parrilla. Ya, entonces tienes que colocar lana de roca como si fuese EPS para el sistema EIF para que tu muro sea resistente al fuego desde el exterior. ¿Ya? Si tú lo que tienes es miedo de que la casa se queme por dentro, la lana de roca debería ir por el interior, pero eso solo a nivel de resistencia de resistencia al fuego. Y si tú dijeras, oye, quiero que mi fachada en caso de incendio no se queme, cuando tengo un incendio por el interior, como el fuego está demostrado que sale por la ventana, o sea, si a ti se incendia, no sé, aquí el segundo piso, la ventana del segundo piso, el fuego sale hacia arriba, ¿ya? ¿Cómo evito que siga creciendo? Si tuviera más edificios, hago un cortafuegos. Y ese cortafuegos puedes hacerlo con lana mineral o lana de roca como si fuera la plancha de PS. En el fondo en el fondo vienes a colocar una plancha, que estaban por aquí las planchas, ¿cierto? Aquí están. Lana mineral ya es la más adecuada, de 100 kilos de densidad, tú la pegas y vas a utilizarla igual que si fuese un EIF. En vez de tener EPS, esto va a ser lana mineral o lana de roca, ¿ya? Y eso va a hacer que cuando el fuego está acá, se va a quemar, pero la placa no se va a derretir y va a tardar mucho más tiempo en pasar hacia adentro el fuego. ¿Ya? Con eso mejoras el tiempo, no es que sea infinito, pero de tener 0 minutos, puede que pases a tener 60 minutos para que el fuego no devore o dé tiempo a que lleguen los bomberos, etcétera, etcétera. O te dé tiempo a salir o hacer alguna cosa. Eso es la resistencia al fuego. En conclusión, tiene un factor del sistema frente al fuego, Con un lana valor, como un eh, valor. un valor. Con el sistema, con un sustrato de hormigón, en fin, el que está colocado el poliestireno, las dos capas de coat más la Lo, malla orange y un revestimiento y pintura. No, con EPS no tiene valor. Con EPS Ya, no tiene resistencia. Es 0 minutos. Con ya, EPS, con poliestireno expandido. No, ya, no. Y además que la normativa solo te pide que los sistemas de resistencia al fuego sean por el interior, no por el ok, exterior. ¿Ya? ya, Lo que se mide o la normativa es los tabiques. Los ya, tabiques o los tabiques interiores o muros interiores. Esos son donde está la exigencia constructiva de resistencia al fuego. No hay obligación para el sistema EIF de exterior porque se entiende que los fuegos, digamos, se producen en el interior. ¿Ya? Y es donde está también el riesgo y donde más donde más hay que tener el tiempo de evacuación. ¿Ya? Pero si Y la ¿Puedo quieres, pregunta, complementar algo? dale. Que
con respecto a su pregunta, que no le agrega ni le quita valor como a la resistencia al fuego, porque la resistencia al fuego la tiene la estructura como tal, para que quede un poco más claro. Lo único que si el sistema IF queda mal puesto o mal instalado, se forma una especie de chimenea y puede aumentar los riesgos en un incendio. No sé si tienes algo que decir al respecto, JP. Creo que eso lo vamos a ver mañana en Ujú. cómo se instalan las planchas, en el sentido de cómo no se debe colocar el adhesivo justo para evitar que si hay un incendio o sale, hay un incendio interior, pero el fuego sale por la ventana, cuando se queme el poliestireno no haga un efecto chimenea y pueda circular más rápido, haga un efecto de inducción. Pero mañana lo vemos eso con una fotito más, más aparente. Pero efectivamente, claro, aquí el tema de la resistencia al fuego no la da el EIF ni suma en ningún caso. Lo que tiene que cumplir es el resto de la estructura. ¿Alguna duda más? Encantado de responderlas, ¿eh? Hoy era una primera toma de contacto con el sistema, que es el contexto térmico, ya, la base, y mañana vamos a ver lo que son el paso a paso de la instalación. Bien, si no hay dudas, última oportunidad. Todos, gracias, Sebastián. Todos se han colocado presentes. Sí, sí, sí. Bien, excelente. Eso es Igual, importante que respondan la asistencia porque al momento después de enviarle las clases grabadas, se va a ver la asistencia también para las pruebas que van a rendir. además, yo les voy a dejar aquí, no para después, una vez que termine el curso, mi teléfono. Ya, si quieren hablarme por WhatsApp, mandarme un videíto en obra o cualquier duda que les pueda surgir, estamos para apoyarles. ¿Ya? Ahí, ahí les dejo mi teléfono. Mañana nos vemos a la misma hora en el mismo canal. Y igual que hoy, empezaremos puntuales si Dios quiere y no pasa ninguna interrupción.